Buenos días. Le damos la bienvenida a la sesión general de discusión clínico-patológica de casos. Agradecemos a los servicios involucrados que nos facilitaron toda la información necesaria para la presentación de este caso. Como siempre, bienvenido, doctor Munares. Es un caso es un caso raro, pero no por su rareza. Quiere decir que nos vamos a poner a estudiar, como dicen luego, perros con plumas, ¿no? Para entender esto hay que saber muchas cosas y a veces uno estudia un tema y no es lo que uno estudió, pero lo estudiado nadie te lo quita. Entonces, agradecemos igualmente a los residentes que se involucraron responsablemente en esto y sin más prolegómenos. Bueno, bienvenidos en Santa Fe, perdón, y bienvenidos en la línea también. Muchas gracias. Doctora González López, por favor. Muy buenos días a todos. El día de hoy, para ilustrar esta patología de colangiopatía obstructiva, vamos a presentar un caso interesante. Consta de un masculino de 51 años de edad. Como antecedentes heredofamiliares, el paciente destaca por rama materna cáncer gástrico y por rama paterna cáncer de pulmón. El paciente refirió tabaquismo positivo con un índice tabáquico de 35 paquetes al año y de antecedente quirúrgico una resección de quiste de epidídimo en 2017. Sin embargo, el antecedente más importante quirúrgico es una colecistectomía que se efectuó en 2024. El paciente debutó con un dolor en epigastrio súbito muy intenso que se acompañaba de náuseas, asimismo con un dolor torácico concomitante. Fue atendido fuera del centro médico ABC. Se entiende que se abordó para como si fuera una colelitiasis y se efectuó una colecistectomía laparoscópica. Se evidenció también residuo de litiasis biliar, por lo que se hizo una colangiopancreatografía retrograda endoscópica con una extracción de lito y finalmente la esfinterotomía. El reporte histopatológico de esta pieza quirúrgica, que también es externo, fue reportado negativo para malignidad. Sin embargo, de marzo a abril de 2026, el paciente comienza nuevamente con un cuadro de dolor en epigastrio, muy importante, pirosis, regurgitación y asimismo ictericia importante en escleras. Es abordado nuevamente en una institución externa en donde destaca una elevación de enzimas hepáticas con un patrón mixto, observando una elevación importante en fosfatasa alcalina y una GGT de 579. Se lo solicita complementario a esto y sospechando pues también en una patología viral, un perfil hepático, sin embargo este no es reactivo. Se le realiza el abordaje con ultrasonido de vías biliares y una colangioresonancia magnética, en donde se reporta dilatación de vía biliar intra y extrahepática. Vamos a discutir más adelante los hallazgos en imagen con el servicio correspondiente. Sin embargo, ante los hallazgos pues, de la colangioresonancia magnética, se decide colocar una endoprótesis plástica de 10 French. Se realiza una toma de biopsia del colédoco distal y el reporte histopatológico de esto demuestra un adenocarcinoma bien diferenciado de colédoco, esto nuevamente externo al centro médico ABC, y este fue el reporte de histopatología que ellos arrojaron. Se los solicitó antígeno carcino embrionario CA199 en 119 y antígeno carcino embrionario en 2.21. Doy paso a la doctora María de la Vega para que nos explique un poco de las imágenes. Hola, buen día. Les voy a hablar sobre las imágenes más representativas que tenemos de este caso. Todas las imágenes fueron proporcionadas por el paciente por medio externo. El primer estudio que se realizó fue un ultrasonido, donde aquí vemos una clara dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con una dilatación del colédoco de hasta 10 milímetros. El siguiente estudio que se realizó fue una... Nosotros no sabemos. Aquí está. Les regreso al ultrasonido. Esta es la zona de dilatación de la vía biliar. Y aquí vemos la dilatación del colédoco, como les mencionaba, de hasta 10 milímetros. El siguiente estudio que se realizó fue una colangioresonancia. En la imagen que les estoy señalando es un corte coronal en T2, donde aquí vemos una
un engrosamiento de la pared del colédoco junto con una disminución de su calibre en la punta, así como un contorno irregular de su pared, lo que nos está hablando de estenosis. En la imagen de la derecha les estoy mostrando una proyección en una reconstrucción en T2 de máxima intensidad o también conocida como MIP, donde vemos esta clara disminución del calibre del colédoco, lo que pues nos traduce a estenosis. El siguiente estudio que se realizó fue un PET-CT, donde se utilizó FDG como isótopo radioactivo. Lo primero que nos llama la atención es este ganglio en la zona axilar izquierda, donde vemos un aumento del metabolismo y un eje máximo de hasta 38 milímetros. El submax fue reportado de 6.8. En la imagen de la derecha vemos múltiples adenopatías iliares, mediastinales y subcarinales, con un eje máximo de hasta 14 milímetros en la mayor y un submax reportado de 6, lo que ambos nos habla de un aumento en el metabolismo. Igualmente, en el PET vemos en la imagen de la izquierda esta zona de la cabeza del páncreas y el proceso uncinado con un aumento del metabolismo y un submax reportado en 6.4. En la imagen de la derecha se observa el colédoco, el cuerpo y la cabeza del páncreas, de igual forma con aumento en su metabolismo y con un submax reportado igualmente de 6.4 en esta zona. La imagen de la derecha también es una reconstrucción coronal del PET, donde vemos todos los hallazgos que les mencionaba antes, el ganglio axilar izquierdo, las adenopatías mediastinales, el páncreas con aumento de metabolismo, así como el colédoco. Y en la imagen de la derecha también nos llamó la atención un aumento del metabolismo en un nódulo intraparotidio del lado derecho con un submax de hasta 10.9. Y esta es la tomografía del PET, donde nos llama, ambas son reconstrucciones coronales, donde vemos la endoprótesis, que es esta zona que está bien colocada. Vemos que va el extremo proximal, va desde el conducto biliar común, y el extremo distal va hacia el colédoco. Perdón, el extremo proximal va hacia el conducto biliar común y el extremo proximal va al colédoco. Y en esta zona vemos la zona de amputación del colédoco, que sería por aquí. También vemos este aumento en el grosor de la pared del colédoco y vemos que aún está como irregular. En esta imagen, que también es un corte coronal, vemos la totalidad de la endoprótesis, que pues está bien colocada. Estas fueron las conclusiones del PET, donde vemos, como les mencionaba, la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con la disminución del calibre del colédoco en el segmento intrahepático y pues la endoprótesis en adecuada posición, así como también el aumento del metabolismo en el páncreas de forma generalizada, algunas lesiones hepáticas, adenopatías subdiafragmáticas. También se encontró un lito obstructivo en el tercio medio del uréter derecho y algunos cambios por daño crónico en el parénquima renal y algunos micronódulos pulmonares bilaterales de aspecto inespecífico. Sí. Muy bien, ante estos hallazgos, tanto en el PET como en el ultrasonido, en donde se ve la amputación en el colédoco, fue abordado, accedió a atención con cirugía oncológica de nuestro hospital. Dado un específico hallazgo que es la adenopatía en el espacio axilar izquierdo, que se reportó hasta 38 milímetros, ingresó a nuestra unidad con el diagnóstico de adenocarcinoma de la cabeza del páncreas y un tumor axilar izquierdo en estudio. En los interrogatorios por aparatos y sistemas, el paciente destacó aumento de volumen en este hueco axilar, no doloroso, sin cambios cutáneos o limitación funcional. La exploración física nada más pues destacaba nuevamente esta tumoración en la región axilar
y a nivel del abdomen un dolor en epigastrio incipiente, realmente sin irritación peritoneal. Se programó así para una biopsia axilar. El evento quirúrgico fue efectuado sin ninguna eventualidad, se disecó y pues ante las dimensiones importantes de esta adenopatía, pues se identificó fácilmente, se resecó, se aseguró la hemostasia y dentro de los hallazgos se reportó un ganglio linfático de gran tamaño, aproximadamente de 7 por 5 centímetros de diámetro, que lo podemos observar en esta imagen. El estudio transoperatorio para esta pieza quirúrgica fue reportado como proliferación linfoidea típica, sugestiva de un proceso linfoproliferativo. Sin embargo, pues como es usual en el estudio transoperatorio, pendiente de un análisis y reporte definitivo. La evolución postquirúrgica, afortunadamente, cursó sin eventualidades. El paciente egresó durante las 24 horas siguientes al evento quirúrgico, se retiró el Blake en la consulta de seguimiento y finalmente pasamos a una ronda de discusión académica. Gracias. Hasta aquí el caso puede ser un caso de centro médico o de nutrición o del INCA, ¿no? Un cáncer de la cabeza del páncreas que se opera, el paciente llega a Whipple. Hay cosas que a veces, pues no es porque uno las quiera ocultar, simplemente son cosas que suceden entre líneas, como dicen luego, pero que le ponen sal y pimienta al caso. La mayor parte de las veces uno por estar detrás del escritorio encimado en el microscopio no se entera de muchas cosas que son importantes. El caso ilustra pues un problema, ya me ayudarán con su opinión, que en este hospital no es infrecuente, que es muy complejo donde quiera que se presente, es decir, una constricción de la vía biliar que hay que determinar si es neoplásica o inflamatoria. Ya vieron el resultado del PET, o sea, el PET no resuelve el problema. El paciente vive una vida miserable. Hay que entender que hay de colangiocarcinomas a colangiocarcinomas. Me llama mucho la atención el corte transversal de la TAC porque da un aire muy a Caroli, ¿no? Se ven como quistes hepáticos. Por supuesto, son substrato de colangiocarcinomas. Y entonces ya el doctor me platicó, el doctor Roberto Hernández, en qué punto aparece el ganglio, ¿no? Lo más fácil, lo más lógico pensar, pues es que esto es, como dice el estudio de imagen, sean depósitos secundarios de un primario diagnosticado y conocido. Otra de las cosas que ilustra el caso, pues es el hecho de que como parte, no solamente es una buena práctica, es un hecho susceptible de ser auditado el revisar todas las biopsias que vienen diagnosticadas de fuera como cáncer y sobre todo si vienen a procedimientos quirúrgicos tan radicales como una resección de Whipple. No sé si tengan en Santa Fe, en la línea o aquí en la sala, algún comentario al caso. ¿Les parece clásico? La imagen del páncreas, ¿ven ustedes ahí el tumor que se va a operar? ¿Qué opinan de la distribución? No solamente es una adenopatía axilar, es una adenopatía generalizada. Y el paciente pues, es un hombre de 51 años que fuera del dolor no refieren tener fiebre ni ninguna otra razón para tener todos esos ganglios tan impresionantes. Bueno, si no hay comentarios en este punto. Sí, aquí hay un comentario, doctor. Buenas tardes. Escucho. Buenos días. Perdón. Gracias. Adelante. Javier, le hicieron biopsia de ganglio axilar. La vas a presentar, supongo. Daría la impresión de que si el cáncer primario está en la cabeza del páncreas y vimos la imagen cómo capta el cuerpo y hasta la cola del páncreas y adenopatía distribuida en todo el abdomen y en mediastino y hasta en una glándula submaxilar, pues está fuera de toda cirugía, cuando menos en este momento, ¿no? Sí, ya, como le digo, ya el paciente ya estaba programado para Whipple. El doctor Roberto me contó que fue el oncólogo el que le dijo no lo opere sin antes hacerle un PET. Y bueno, ya las derivaciones de estas atinadas observaciones no las comentarán. Hay que decir que cuando se diagnostica un tumor de la cabeza del páncreas, estamos hablando de la posibilidad de que sea un tumor de la cabeza del páncreas, de que sea un tumor del coloico distal o que sea un tumor de la ampolla, que ese es otro problema a resolver porque no todos tienen el mismo pronóstico, aunque el tratamiento quirúrgico sea el mismo. ¿Algún otro comentario? ¿Seguimos avanzando? Muy bien, entonces normalmente presentamos primero los hallazgos y después los explicamos en forma de una discusión, pero a veces es más
fácil de entender si uno lo hace al revés. Entonces vamos a explicar primero cuáles son las bases de la enfermedad que nos ocupa y luego los hallazgos del paciente. Adelante, por favor, muchachos. El doctor Bernachi, residente de Biología Molecular e Inmunistoquímica. Música más. Muchas gracias. Nuevamente agradezco la invitación y vamos a platicar brevemente de un tema que en muchos contextos puede parecer muy raro, muy tardío, una idea muy abstracta. No obstante, es bastante interesante y creo que enriquece mucho poder hablar de esto. Previo a entrar de lleno en el estudio de la patología, es importante tener un recuerdo breve de algunos fundamentos de inmunología y sobre todo de la inmunidad. La inmunidad, como bien recordamos, prácticamente se divide en si es innata o no específica y si es adaptativa o si es específica. El punto importante aquí es que hay que recordar que la inmunidad se da por fenómenos secuenciados y tiene agentes y herramientas de estos agentes. En este caso, ¿qué nos compete? Pues los linfocitos B y los anticuerpos, como la respuesta humoral, y los linfocitos T y la misma respuesta citotóxica como la respuesta celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral, pues es imposible no hablar de las inmunoglobulinas. Puede ser muy redundante que nos adentremos en todo, pero ¿qué tenemos que tener como concepto? Que las inmunoglobulinas son proteínas circulantes. La mayor parte de estas van a funcionar a nivel sérico, van a circular y van a unirse, van a tener también distintas respuestas. En su mayoría van a estar asociadas a netamente la inmunidad. No obstante, hay algunos casos que van a ser diferentes en relación a qué tan temprano se activan, qué tanta duración tienen como tal en el cuerpo, qué clase de respuesta efectora finalmente hacen, opsonizan, activan, inactivan alguna toxina. El caso que nos compete particularmente el día de hoy es el de la inmunoglobulina G, la IgG. ¿Y qué es importante de la IgG? La IgG como tal es un isotipo de anticuerpo, no obstante tiene subclases. ¿Qué queremos decir con subclases? Pues tiene diferentes presentaciones. Ahora sí, ¿qué va a variar de estas presentaciones? Pues cuál es la conformación molecular que tiene. Si recordamos brevemente, pues los anticuerpos tienen una estructura pues, de bisagra, tienen cadenas pesadas, cadenas ligeras. ¿Y qué va a variar? En que sea una IgG 1, 2, 3 o 4, pues es la forma en que esta conformación está netamente desde que se codifica. Un punto muy importante es que pese a que son 4 grupos, 3 de estos grupos van a tener una función plenamente proinflamatoria y la IgG4 va a tener una función en ciertas patologías, pero tiene un efecto modulador, inmunomodulador, tiene un rol imprescindible en la tolerancia. Entonces aquí viene la pregunta, o sea, es paradójico, ¿por qué le llamamos en el contexto de la enfermedad, de las enfermedades por IgG y particularmente la del IgG4, ¿por qué le llamamos enfermedad por IgG4? Curiosamente, la enfermedad por IgG4 va a tener mucha IgG4, no obstante, no es la causante de la patología. Haciendo un comentario muy breve sobre lo que acabamos de ver, la IgG4 tiene un efecto inmunomodulador, genera tolerancia. En esta clase de enfermedades, en esta clase de fenómenos fisiopatológicos, se necesita algo que frene la lesión. La IgG1 regularmente va a inducir la lesión. Esto está muy estudiado en modelos animales. Entonces, el punto clave aquí es que pese a que este modelo patológico, o de lo que vamos a hablar un poco más adelante, se llama IgG4 porque tiene IgG4, no obstante, no está causado por la IgG4. El ecosistema como tal, el modelo patológico en la lesión tiene varios agentes. Y el punto más importante es que tenemos que recordar que la respuesta inflamatoria y muchos de los fenómenos inmunes no están dados solo por una célula, solo por una molécula. Son fenómenos orquestados, secuenciados, regulados. En este caso, estos 4 fenotipos celulares son críticos para poder entender y hacer una aproximación a esta clase de patologías.
Si recordamos brevemente, pues no todas las células T van a ser citotóxicas. Existen células que van a tener una función reguladora, inhibitoria, incluso van a promover ciertas respuestas. Y hablando específicamente en el contexto de la enfermedad por IgG4, tenemos que entender que no toda la patología tiene el mismo espectro, ni el mismo ecosistema, ni clínico, ni histológico, ni serológico. Muy importante es que existen dos fenotipos principales a nivel histopatológico. El primero es el fenotipo proliferativo. Más allá de dar una cátedra y hacer leer todo el glosario entre IgG, IgA, IgE, IL3, IL10, el objeto más importante de esta diapositiva y de este punto es entender que una parte de la enfermedad va a tener un modelo proliferativo. No obstante, proliferativo no es neoplásico. ¿Qué clase de células van a proliferar? Las células de fenotipo plasmático que producen inmunoglobulina de tipo G, isotipo 4, el IgG4. ¿Y qué otra clase de célula va a estar presente? Los linfocitos Th2. Esta promoción, esta clase de respuesta requiere una célula que orqueste y una célula que sea efectora. No obstante, existe otro fenotipo que va a estar dado por la promoción de células citotóxicas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no vamos a tener como tal un fenómeno proliferativo, sino un fenómeno fibrótico. ¿Cómo se va a dar esto? Con la proliferación particularmente de linfocitos CD8 citotóxicos del clúster CX3R1. Suena muy largo, pero prácticamente es a la fecha lo que nos ha llevado a la investigación. ¿Qué hace este fenotipo? ¿Qué diferencia tiene con el previo? En esta clase de presentación, el modelo fisiopatológico, las células T destruyen las células mesenquimales y esa destrucción recluta una respuesta reparadora. En esta clase de muestras, en esta clase de fenotipo, la característica principal va a ser la presencia de colágeno. Es fibrosis, es una cicatriz. Ahora sí, hablamos de dos modelos fisiopatológicos y de un espectro histopatológico, inmunológico. No obstante, todavía tenemos ciertas dudas. Como tal, la enfermedad por IgG4 es una enfermedad. Existen autores incluso que postulan que no, que son varias enfermedades. No obstante, la mayoría sí se quedan con una enfermedad. ¿Una enfermedad con qué características? Con múltiples fenotipos clínicos. ¿Qué fenotipos clínicos nos van a interesar? Y sobre todo para el abordaje clínico van a ser 4 tipos. El principal grupo, prácticamente el 50% de los casos van a ser del grupo 1, con un fenotipo pancreatobiliar. Tienen características demográficas, tienen un componente celular a nivel histopatológico y como tal también tienen todo un patrón. El objeto no es hablar de cada uno de estos. No obstante, existen muchas veces entidades que nos pueden explicar muy bien toda la semiología del paciente, todo el cuadro. No obstante, existen otros grupos que tienen una expresión clínica un poco más focal, incluso retroperitoneal. Así lo refiere la literatura. El grupo 2 va a tener fibrosis, van a tender a tener aortitis. La demografía puede variar, pero lo más importante aquí es que existen casos donde con el abordaje clínico podemos orientarnos también histopatológicamente y a su vez inmunológicamente en qué clase de fenómeno está ocurriendo en el paciente. El grupo 3 es de cabeza y cuello, va a afectar mucho esa topografía y parte de las vías respiratorias y los senos paranasales. Y finalmente el grupo 4, que se le conoce como el síndrome o enfermedad de Mikulicz, con manifestaciones sistémicas, es un poco más inespecífico. Un punto muy importante en todos estos casos es que pese a que están estudiados y tienen cierta relevancia, cierta acción dentro de la inmunología, es que también son propuestas de abordaje. No en todos los casos van a ser estrictamente los mismos. ¿Qué nos orienta? ¿Qué nos va a orientar
cuando no completa o sí completa uno de estos grupos el abordaje histopatológico. Estas respuestas, estos 3 hallazgos prácticamente son los hallazgos prototípicos en la enfermedad por IgG4. La fibrosis historiforme, ¿a qué se refiere la palabra historiforme? A que hace un tipo de fibrosis en remolino, hace un patrón muy característico cuando se presenta. La flebitis obliterante va a hacer que existe una oclusión parcial, en algunos casos cuasi total, de los elementos vasculares, sobre todo de orden venoso, asociado a la expansión, al efecto de masa que hace la celularidad aumentada. Y el tercero es el infiltrado linfoplasmocítico. Una de las claves que tanto patólogos como inmunólogos buscan de forma muy intencionada es la expresión o ver qué tanto componente linfoplasmocítico existe en esta clase de lesiones. Esto no solo lo vemos de forma cualitativa, incluso debe de abordarse de forma cuantitativa. En el 2012 se realizó un consenso sobre cuáles son los hallazgos histopatológicos y cómo realizar el diagnóstico de enfermedad relacionada a IgG4. Y prácticamente hay un abordaje particular para cada órgano, desde meninges hasta la piel. Algo muy importante es que existen datos que son sugestivos. Hay datos que son sugestivos, probables, y otros que son altamente sugestivos. Aquí en la tabla lo ilustran por colores. El punto más importante y la pregunta es, ¿el diagnóstico de esta enfermedad se hace únicamente con biopsia, con histopatología? No se hace con esto. Existen criterios y existe un score desde el 2019 basado en múltiples hallazgos. No voy a ahondar en todos estos hallazgos. Lo importante es que cada clase de hallazgo, según el abordaje histopatológico, va a otorgar una probabilidad o datos incluso bastante concluyentes para orientarnos el diagnóstico. Y el punto importante es que el diagnóstico no se hace únicamente con una prueba. Es un diagnóstico integrado, requiere clínica, serología, estudio por imagen e histopatología. Finalmente, la idea final de esto, o sea, el punto de cierre en esta ocasión, es solo que existe, la patogénesis no sigue un solo camino. Hay múltiples factores que se asocian en el riesgo. Incluso no está al 100% dilucidado. Lo que sí podemos concluir es que existe un fenómeno que está asociado a una respuesta proliferativa por parte del mismo sistema inmune, y hay otro fenómeno que está asociado a una respuesta fibrótica. Es lo mismo, porque las células implicadas, en este caso activadas, son de otro orden. Y posteriormente pasamos a los estudios histopatológicos. Muchas gracias. Hola, buen día. Bueno, yo voy a comentarles los hallazgos histopatológicos. Primero, es necesario recordar que vamos a mencionar 3 aspectos importantes de la patología. El primero de ellos, pues, es lo referente a la colangiopatía obstructiva. El segundo y el tercero de ellos es lo pertinente tanto a la biopsia transoperatoria como al estudio definitivo del ganglio linfático que nos fue referido. Y bueno, comenzamos con este material de revisión que venía referido como biopsia de estenosis de colédoco. Como podemos observar, pues tenía un reporte previo, el cual había sido emitido en abril de este año, y en este reporte previo mencionaba que constaba de diminutos fragmentos y estos eran compatibles con adenocarcinoma, bien diferenciado de colédoco. Aquí es importante señalar que un diagnóstico, cuando nos menciona que es compatible, pues no nos contribuye mucho hacia el plan terapéutico. Además de esto, también mencionaba que se podía usar inmunohistoquímica para corroborar el diagnóstico. Sin embargo, recordemos que la inmunohistoquímica es únicamente un auxiliar diagnóstico, sin embargo, no nos da el diagnóstico como tal. En el reporte también identificábamos que se encontraban estas 2 microfotografías en donde ellos las refieren como neoplasia papilar, y podemos notar que estas, si bien sí son grupos de células epiteliales, sin embargo no cuentan con la definición histológica de una papila, que para esto necesitaríamos que tuvieran un tallo fibrovascular. Una vez que nosotros analizamos el material que nos enviaron, pues nos dimos cuenta de que se trataban de fragmentos de tejido fibroso con inflamación crónica. Estos tenían extensa denudación del epitelio biliar en la parte superficial,
Se les realizó una tinción especial de histoquímica, en este caso fue MOVAT, únicamente para saber si el epitelio era mucosecretor, lo cual no fue así. Dentro de otras imágenes, pues también encontramos las áreas mencionadas en el reporte previo y pues como habíamos mencionado, no se trataba de papilas verdaderas, puesto que no tenían tallos fibrovasculares. Sin embargo, sí notábamos que estos grupos de células epiteliales pues tenían una atipia ligera, pero tampoco notábamos características de malignidad, dados que es el caso como por ejemplo macronucleolos, no había necrosis, no había tampoco mitosis y era lo mismo para el resto de las zonas del tejido fibroso. Realizamos inmunohistoquímica y bueno, si bien en estos fragmentos de biopsia, como son muy pequeños y tienen efecto de contracción, el inmunoreactivo de esta técnica en ocasiones se queda concentrado en algunas áreas del tejido y es muy difícil evaluarlo, como lo podemos notar aquí en la imagen. Sin embargo, podemos notar que sí está concentrado hacia las zonas que son el remanente epitelial de la vía biliar, que serían todas estas porciones. Y mientras que la citoqueratina 20, esta fue por completo negativa. Entonces, el resumen de inmunohistoquímica fue una citoqueratina 7, que estaba positiva únicamente en el epitelio biliar residual, una citoqueratina 20 y cromogranina A negativos, y un Ki67 positivo nuclear en células, pero en menos del 1%. Finalmente se emitió el reporte histopatológico por el Centro Médico ABC. El espécimen referido como estenosis de colédoco, este fue negativo para neoplasia. Los fragmentos de estroma fibroso eran fragmentos de estroma fibroso parcialmente revestidos por epitelio biliar con cambios regenerativos leves e inespecíficos. Pasamos al estudio transoperatorio del ganglio linfático axilar izquierdo que nos enviaron. Habíamos visto en diapositivas previas la imagen macroscópica únicamente de la superficie externa y pues lo que llamaba la atención era el gran tamaño de este ganglio, donde su dimensión mayor era de 6.5 centímetros. En la superficie de corte podíamos notar que este era de color blanquecino grisáceo, era sólido y aparte tenía la característica de ser homogéneo. Se le realizó en primera instancia una impronta citológica en donde observamos numerosos linfocitos, todos ellos de aspecto reactivo, que tenían escaso citoplasma y núcleos hipercromáticos. Hasta este momento era lo que esperábamos o lo habitual que podemos observar en un ganglio linfático. Asimismo, se le realizaron cortes congelados. Si bien el corte congelado es una técnica que nos limita en ocasiones de cierta forma hacia el diagnóstico, puesto que hay una ligera distorsión en el tejido al observarlo, pero sí podíamos notar características propias de este espécimen. Por ejemplo, que estaba el ganglio recubierto por una cápsula fibrosa que vemos en esta porción, y hacia el centro encontrábamos numerosos folículos linfoides, todos ellos de tamaño y formas variables, pero equidistantes entre ellos. A un mayor aumento y por el artefacto de congelación, pues no podíamos decir más, sin embargo, pues notábamos las características que ya habíamos mencionado previamente. Fue así que el reporte transoperatorio fue ganglio linfático axilar izquierdo, proliferación linfoide atípica sugestiva de un proceso linfoproliferativo. Posterior a esto lo estudiamos ampliamente en definitivo, en donde notamos características muy semejantes a lo que mencionábamos en el corte congelado. Sin embargo, la estructura ya se ve ligeramente mejor conservada y hacia la parte de la izquierda podemos notar la cápsula fibrosa que previamente habíamos mencionado. Esta está íntegra y hacia el centro notábamos los numerosos folículos linfoides, todos ellos relativamente uniformes, equidistantes, y lo que llamaba mucho la atención es que estos se encontraban tanto en la corteza como en la médula. A mayor aumento también podíamos observar que estos folículos estaban hacia la periferia contorneados por una zona del manto y hacia el centro pues tenían una área que estaba compuesta tanto por centrocitos como por centroblastos. Hasta este momento y con nuestros hallazgos morfológicos, nuestras sospechas diagnósticas, la principal era, un linfoma de bajo grado con un patrón nodular,
dentro de estas posibilidades, nuestra primera posibilidad era un linfoma folicular. Sin embargo, había otros linfomas que también entraban dentro de esta, bueno, junto con estas características, como podía ser, por ejemplo, un linfoma del manto con patrón nodular, podía ser un linfoma de la zona marginal con patrón nodular o incluso una leucemia linfocítica crónica con proliferación con centros de proliferación. Entonces, lo que se decidió hacer fue un abordaje de estudio con inmunohistoquímica para poder orientar el diagnóstico. Lo primero solicitado fue el CD20 y CD3. Recordemos que el CD20 es un marcador de membrana que se localiza en los linfocitos B y estos los encontramos hacia los centros de los folículos linfoides. Entonces, esta marcación es completamente normal. Sin embargo, pues sí está reactiva, puesto que estos folículos estaban, eran muchos en número y aparte había la marcación estaba en toda la región, mientras que el CD3 es un marcador de linfocitos T y estos los encontrábamos en la zona interfolicular, como lo podemos observar en estas regiones, lo cual también era normal. Se realizaron marcadores de centro germinal tales como BCL6 y CD10 y ambos fueron positivos, correspondientes también a una expresión normal. Y bueno, finalmente también realizamos BCL2. El BCL2 fue ante nuestra sospecha diagnóstica de un linfoma de bajo grado. Este debería estar positivo en los folículos linfoides. Sin embargo, como podemos observar en la imagen, pues fue negativo. Entonces descartábamos esa posibilidad diagnóstica. También nos apoyamos de este marcador de proliferación que fue el Ki67, en donde en un linfoma de bajo grado tenía que estar con una proliferación baja y como lo podemos observar aquí, la proliferación está muy aumentada, incluso más allá del 90%, y tiene una característica peculiar que en los folículos hace una zona de, bueno, o lo vemos como polarizado. A esto nos referimos cuando notamos que esta zona es un poco más intensa en la coloración que, por ejemplo, esta otra zona del folículo. Y esto era una característica, pues, o esto apoyaba las características de una hiperplasia folicular reactiva. Y bueno, ahora que tenemos tanto la morfología como la inmunohistoquímica, ¿qué nos queda hacer ante las hiperplasias foliculares reactivas acentuadas, que es lo que tenemos en este caso? Hicimos una revisión y bueno, dentro de nuestras posibilidades diagnósticas teníamos que podía tratarse de una hiperplasia folicular reactiva idiopática y esta sí era una posibilidad, sin embargo, habría que descartar primero todas las demás. Podía ser también una hiperplasia folicular reactiva gigante, sin embargo, los folículos pues no tenían esta característica de ser gigantes. Una neoplasia folicular in situ, esto no podía ser, puesto que la inmunohistoquímica no lo favorecía. Podía también ser una hiperplasia folicular reactiva en estados inmunológicos alterados y esta también es una posibilidad, sin embargo necesitamos un abordaje más extenso y multidisciplinario. Y finalmente teníamos otra opción que era la linfadenopatía asociada a IgG4 con un patrón de hiperplasia linfoide folicular reactiva y ante esta posibilidad se decidió realizar tinciones de inmunohistoquímica, en primer lugar el CD138 que marca células plasmáticas, en el cual, como podemos observar, pues está totalmente expresado en estas células plasmáticas. Ahora, había que saber si estas células plasmáticas eran IgG o IgG4 positivas, y para esto realizamos este par de tinciones donde sí, se evidenció que ambos estaban positivos y en particular con el IgG4 estaba expresado en más de un 40% de las células, lo cual también es un criterio diagnóstico para la enfermedad. El resumen de inmunohistoquímica entonces fue un CD20, CD3, CD10, BCL6, BCL2 y Ki67 fueron positivos pero en un patrón reactivo, mientras que IgG e IgG4 positivos y en el caso del IgG4, como comentamos, estaba en más del 40% de las células. El diagnóstico histopatológico emitido de la biopsia del ganglio linfático axilar izquierdo fue una hiperplasia linfoide folicular reactiva acentuada
con inmunoproliferación inmunoblástica e incremento de las células plasmáticas IgG4. Y se observaba un incremento de estas células plasmáticas IgG4 en más de 40 células por campo de alto poder y más de 40% de las células IgG. Y esto puede observarse tanto en condiciones autoinmunes como en una linfoadenopatía asociada a IgG4. Y bueno, finalmente, y a consideración de la sugerencia del servicio, el médico tratante solicitó valores séricos de IgG y como podemos observar, pues la IgG4 está en 841.2 miligramos sobre decilitro, muy elevada por sobre el valor de referencia, lo cual también era un criterio diagnóstico que nos apoyaba esta patología. Gracias. Muy bien, una vez integrando todos estos conocimientos acerca de la patología molecular a nivel de la histopatología también y demostrando los efectos que tiene esta enfermedad por IgG4, regresamos al punto inicial en donde discutíamos acerca del diagnóstico diferencial de la colangiopatía obstructiva. Tenemos por definición que la colangiopatía obstructiva pues es una, como su nombre lo dice, una obstrucción, una estenosis acompañada o no de inflamación en la vía biliar, que lleva a una colestasis a cualquier nivel que se obstruya esta y una consecuente fibrosis, llevando en uno de sus estadios finales a la cirrosis hepática. En los adultos se reconocen etiologías pues bastante frecuentes como la litiasis vesicular, la litiasis biliar remanente, que en este caso podía ser una posibilidad diagnóstica, recordando que el paciente con un antecedente de 2 años previos de colelitiasis pues también podría ser una posibilidad diagnóstica. Se le realizó una CEPRE, entonces también caía dentro de esta estadística en donde podría haber una estenosis secundaria al procedimiento de la CEPRE. También dentro de las posibles etiologías en el diferencial para los adultos está la colangiopatía, la colangitis esclerosante primaria y también pues sin duda alguna los casos de neoplasia. En la población pediátrica podemos reconocer algunas otras patologías asociadas como atresia biliar, hepatitis neonatal y neoplasia también. Esta gráfica me parece muy importante para reconocer el amplio espectro que se puede presentar particularmente en esta afección a nivel hepatobiliar o a nivel pancreatobiliar, en donde se reconoce que la colangitis esclerosante es como la manifestación clásica o la manifestación más común de dentro de esta enfermedad relacionada con IgG4 a nivel del patrón hepatobiliar. Y pues observando, ¿no?, que el síntoma prevalente o de mayor incidencia va a ser la ictericia, pero pues son síntomas muy relacionados con cualquier espectro de colangitis obstructiva. Se conoce que hasta el 90% de los pacientes con una enfermedad por IgG4 presentan simultáneamente una pancreatitis autoinmunitaria, lo que también puede orientar ciertamente al diagnóstico e ir evaluando integralmente a estos pacientes. Finalmente, pues este algoritmo diagnóstico me parece bastante ilustrativo ante una sospecha por colangiopatía esclerosante. Se propone esto desde 2007, este algoritmo de manejo, y el objetivo principal para crearlo fue justamente tratar de llevar al menos a la menos tasa de cirugías no necesarias en los pacientes que cursaban con colangiopatía obstructiva, en donde se lleva una secuencia de la ABC a la D y con esto se establece el diagnóstico definitivo de una colangitis por enfermedad de IgG4, en donde primero vamos a realizar una histología. Si esta es compatible con enfermedad por IgG4, es un diagnóstico definitivo. Si la imagen con una serología de IgG4 elevada también son clásicos, nos establece el diagnóstico de colangitis por IgG4, y también una serología patognomónica en donde se va a demostrar una IgG4 sérica mayor a 4 veces el límite superior. Sin embargo, hay otros pacientes que no van a caer en estos primeros abordajes o en estas primeras clasificaciones, en cuyos casos vamos a establecer que si cuentan con uno o más de estos parámetros que se muestran hasta el lado derecho de la diapositiva, en donde una IgG4 sérica
por debajo de 4 veces su valor superior, o una imagen sugestiva que no sea clásica, afección de otros órganos o biopsia de la vía biliar con IgG4 mayor a 10 por campos, van a ser un probable diagnóstico de enfermedad por IgG4, y a estos pacientes se les va a someter finalmente a una prueba terapéutica en donde se les inicia con corticosteroides por 2 a 4 semanas. Si los pacientes responden a este tratamiento, entonces se puede establecer un diagnóstico definitivo. En todos estos pacientes vamos a iniciar, una vez que se tenga el diagnóstico, con una terapia de remisión que se inicia con prednisona. Tras 2 o 4 semanas se reevalúa este tratamiento y se puede considerar o no un inmunomodulador para el mantenimiento de estos pacientes a largo plazo. Pacientes refractarios al manejo inicial de la terapia, o de la monoterapia o de la terapia combinada, se puede reconsiderar el diagnóstico o considerar rituximab. El seguimiento de esta patología se debe realizar de manera longitudinal, considerando que es una enfermedad bastante recurrente. Entonces, estos pacientes van a caer en una estadística que permite, pues, darles un seguimiento estrecho. En pacientes asintomáticos con afección de un solo órgano se puede aceptar una vigilancia expectante, esto es cada 6 meses, y evaluar si tienen una remisión prolongada y que sea sostenida. También se puede prolongar un poco este intervalo de vigilancia. En el seguimiento clínico se le debe realizar una exploración física extensa al paciente, se le solicitan laboratorios de rutina, se solicitan valores séricos sin duda de IgG y en cualquiera de sus subtipos. Y el índice de respuesta también es algo muy importante para guiar la terapéutica. El seguimiento radiológico de estos pacientes no siempre se debe realizar con un estudio magno, como se observaba en el abordaje inicial, en el que se le realizó un PET. En pacientes con manifestaciones medibles, como lo es este paciente, la respuesta al tratamiento, que generalmente se va a observar dentro de los primeros 4 meses iniciado el tratamiento de remisión, y después se va a realizar con intervalos regulares de 9 a 12 meses, dependiendo y evaluando nuevamente la respuesta al tratamiento. Y en aquellos pacientes en los que no haya una patología demostrada por imagen, ante una evidencia de recaída clínica o una serología de recaída importante de la enfermedad, pues también se le debe realizar algún estudio de seguimiento, y generalmente echamos mano de una tomografía torácica, abdominal y pélvica. La recaída de la enfermedad, como comentaba hace un momento, pues es tan severa como puede llegar a ser progresiva, y dentro de los primeros 12 meses se reconoce una progresión de 10%, en los primeros 2 años de hasta el 23%, y en los 36 meses siguientes pues se reconoce que 1/3 de los pacientes van a caer en una recaída de esta enfermedad. Finalmente, para presentar con ustedes la evolución clínica de este paciente, actualmente en la última evaluación que se realizó en julio de 2026, no cuenta con síntomas sistémicos. Los síntomas gastrointestinales como constipación, sequedad bucal y disgeusia han desaparecido, y también hay una reducción casi cercana al 100% de las adenopatías axilares e inguinales. El tratamiento actual que está llevando el paciente es con prednisona, metotrexate y pregabalina para la neuropatía concomitante que tiene. Se le va a solicitar un PET en 3 a 6 meses, nuevamente para evaluar la respuesta al tratamiento. Les agradecemos mucho su asistencia y quedamos abiertos a comentarios. Muy bien. Imagínate que traes a tu papá y que le van a quitar el páncreas y le van a hacer un Whipple y le van a hacer una bola de cosas espantosas, y al final tome usted estas pastillas, se va a su casa, me viene a ver en 6 meses, paciente curado. Esa es la potencia que tiene este hospital para resolver los problemas que tienen los pacientes. Y eso es la razón por la cual los pacientes hacen diferente este hospital. ¿Con qué frecuencia vemos enfermedad por IgG4? Bueno, antes de eso quisiera nada más resaltar lo que dijo la doctora. La doctora Liz viene de Monterrey, del Hospital Metropolitano de Monterrey, está haciendo una estancia con nosotros. Respecto a la biopsia de la vía biliar, no sé exactamente cómo se obtuvo ese material, pero parece ser un material obtenido por colangioscopía, ¿verdad? De vez en cuando traen aquí ese aparato, el Spyglass,
Y bueno, pues como cuesta muy caro y es una cosa muy sofisticada, entonces tienes que hacer el diagnóstico. Pues ¿cómo no lo vas a hacer si ya te puse enfrente del tumor? Y la verdad es que es un método caro, malo, da un mal rendimiento, por lo menos en nuestra experiencia, ya que empiezan con que la mucosa y el patrón vascular, si el tumor está enfrente y lo tienes, lo muerdes y ahí está. De ahí en fuera hemos visto carolis y otras cosas que biopsian y el rendimiento, es mucho mejor el rendimiento de un buen cepillado con alguien que sepa, y por supuesto un patólogo que sepa, para resolver el problema del paciente, que es ponerle la etiqueta del diagnóstico y que sea certera, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que empieces a cortar el páncreas y cortas y cortas y cortas y cortas y no hay tumor. Eso es lo que no debe de suceder. Respecto al transoperatorio, pues fue un sábado en la mañana, yo llegué de improviso y estaban viendo ya los cortes congelados y pues era claro que tiraba la cosa más bien hacia benignidad, pero lo realmente impactante era cuando ibas y veías la macro, que era una cosa del tamaño de mi puño. Era muy difícil hacer casar una condición benigna en un paciente que tiene diagnóstico histopatológico de cáncer, y esa imagen microscópica entonces fue un reto poderlo resolver en transoperatorio de una manera que fuera satisfactoria para el cirujano, ¿no? Y el estudio definitivo de la pieza, pues ahí sí me permito presentarles al doctor Jesús Enrique de Navarrete Viveros, es el hemantólogo de nuestro equipo, y él fue quien hizo el diagnóstico de enfermedad por IgG4. Si gustas comentar, Jesús, ¿cómo fue tu procedimiento, tu razonamiento diagnóstico para llegar a ese diagnóstico? Que lo aplaudo, fue muy brillante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, bueno, creo que lo importante aquí es ¿más todavía? Es lo mío. Bueno, aquí lo importante es hablar sobre estas enfermedades, porque ciertamente algunas cosas se han quedado a lo largo de los años. Yo creo que cuando uno la ha estado estudiando durante un tiempo, sí me parece que es una enfermedad, que son muchas enfermedades, que todavía falta por ir categorizando. No puede ser que una enfermedad tenga distintos espectros, tanto clínicos como morfológicos. Es cierto que cuando nosotros empezamos a estudiar la enfermedad por IgG4, decíamos o recurríamos mucho a esta triada que nos parecía característica. Mentira, o sea, mentira. Yo la tengo me acuerdo de los inicios cuando empezábamos a estudiarla y estaban claro que siempre se decía la fibrosis, la flebitis obliterante, la fibrosis, el infiltrado linfoplasmacítico. Aquí en algún momento en el retroscopio tratamos de conseguir estos datos, no se conseguían, eso podía levantar una ceja, pero la verdad es que hay que reconocer los patrones. Decía, cuando llegaba en algún momento el clínico y me preguntaba, ¿cómo se consiguió el diagnóstico? A ver, aquí lo importante es entender cómo se consiguen estos diagnósticos. Fácil sería para uno, decir, mi ojo de halcón, mi ojo de águila, lo reconocí, algo me dijo, me hablaron los astros, etc. Pero la verdad es que no, muchachos. La verdad es que simplemente se estudia mucho, se sabe qué hacer ante las distintas situaciones, se tiene un algoritmo de acción ante los distintos escenarios. Cuando yo veo una hiperplasia folicular reactiva que va más allá de lo normal, una hiperplasia paracortical que no encuentra explicación a la clínica, cuando yo veo que el Castleman no corresponde con el cuadro que ustedes me están diciendo, cuando yo veo que no hay datos que favorecen una mononucleosis infecciosa y así más y más y más y más cada día. Hoy hablamos de 6 patrones prototípicos, pero ¿cuántos patrones no quedan pendientes por encontrar ante estas condiciones? ¿Cómo es posible que no hemos encontrado a lo largo de los años que lo que pensábamos que era una linfadenopatía restringida exclusivamente al IgG4 pertenece a un espectro mucho más amplio, asociada a Sjögren, asociada a lupus, asociada a artritis? Es decir, lo estamos descubriendo todavía. Nos encantaría decirlo, no, ya lo tenemos resuelto, y esa no es la verdad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es siempre tener comunicación clínica. Si la clínica coincide con la imagen histopatológica, entonces vamos por buen camino. Vean simplemente cuál es el protocolo de acción. Da un salto de fe, vamos a darle tratamiento y vamos a ver si responde. Y si no responde, ¿qué puede ser? Otra cosa. ¿Qué podría ser otra cosa aquí? Bueno, podría ser un linfoma, eso es cierto. Un linfoma que esté expresando IgG4. ¿Cuál? Me preocuparía que fuera, por ejemplo, el linfoma linfoplasmacítico, la macroglobulinemia de Waldenström. Pero cualquier clínico que maneje esta entidad sabrá que estás hablando de síndromes de hiperviscosidad, cefalea, retinopatía, insuficiencia cardíaca, afección renal, afección retroperitoneal. Y la enfermedad por IgG4 en cualquiera de esos aspectos no da eso. Mieloma, algún otro linfoma de bajo grado, bueno, tendríamos que tener la inmunistoquímica. Es decir, es una enfermedad que se va abordando de descarte. Estas enfermedades se reconocen, se tienen contempladas, los patrones se tienen bien establecidos, y es entonces cuando recurrimos al IgG4. Ese sería mi mensaje aquí.
Así es. Digo, no se para uno y dice, el paciente tiene sarcoidosis. Por Dios, bueno, pues tienes que haber descartado 25 cosas, igual aquí. No te paras y dices, este paciente tiene una IgG4. En retrospectiva le hicimos IgG4 a las biopsias colangioscópicas, pero pues como demostró correctamente la doctora, no era un material adecuado para andar haciendo semejantes florituras. Y bueno, la cereza del pastel pues son los valores séricos, ¿no? Que eso reflejan una sola cosa, que es que el doctor Roberto sabe escuchar a sus patólogos, lo cual es digno de aplauso. Roberto, es tu caso, por favor, coméntanos algo, regálales una perla a los cirujanos. Bueno, aquí también, aparte del caso interesante, creo que hay que tomar en cuenta que lo que no cuadra para un diagnóstico inicial, pues hay que pensar que puede ser otra cosa, ¿no? Y aquí si te mandan un paciente con referencia a un tumor pancreático y no estás viendo el tumor y ya tiene colangioresonancia, ya tiene CEPRE, ya tiene, hay que estudiarlo, ¿no? Definitivamente, pues bueno, la sorpresa fue que fue una enfermedad por IgG4 y creo que para nuestros residentes y demás, algo con lo que se deben de quedar es, si estoy viendo algo que a lo mejor no ladra, no tiene 4 patas y te lo mandaron como si fuera un perro, hay que buscar y conseguir de qué se trata, ¿no? Y siempre apoyarse de los demás colegas de diferentes especialidades, hay que escucharlos y hay que hacer equipo para llegar a este tipo de diagnósticos, que afortunadamente ahorita el paciente la verdad es que está prácticamente asintomático y va muy bien, ¿no? Entonces, pues fue un gran caso, una gran experiencia de manera personal, que no me esperaba que fuera a hacer este diagnóstico y pues mejor para el paciente, ¿no? Resistirte la idea de fotografiarte junto al Whipple, ¿no? Decía Juan Mieri Díaz que todo el mundo se quiere fotografiar junto a un Whipple. Es una manera de medir la eficiencia de los hospitales, cuántos programas y cuántos terminan. Y es una cosa que siempre hemos dicho de este hospital, ¿no? Aquí se maneja muy bien la patología de hígado, páncreas y vías biliares. Así es, pero recordar que el paciente que se programe, que no tiene una indicación precisa para un procedimiento, es el que le va mal. Más mal. Siempre. ¿Cuánto IgG4 vemos en el hospital, Jaico? ¿Tienes idea? Pues no, la verdad no tendría el número, sí te podría decir que es un reto diagnóstico. Pero sí lo vemos, ¿verdad? Sí hay IgG4. Sí hay, pero sigue siendo para los internistas siempre un diagnóstico y es difícil que a la primera uno piense en eso. Tal vez estas parótidas sí me han llamado la atención, que normalmente siempre las mandamos con el otorrino y finalmente ahí puede ser una pista diagnóstica. Y la otra cosa que me encantó fue en una época la hiperplasia linfoide reactiva, la verdad es que muchas veces nos quedábamos con esto y siempre nos decían inflamación crónica inespecífica, a ver qué haces con el paciente. Y la verdad es que teníamos que dejar que evolucionara y que la enfermedad fuera manifestando, si era inmunológico, si era linfoma, si era alguna otra cuestión. Ahorita me encantó, o sea, todo lo que ustedes ya pueden hacer para definir mejor esta hiperplasia linfoide reactiva, pues es fantástico. La verdad que felicidades. Sí, fue un caso muy, muy interesante. Javier, yo me quedo con que si no se cura con cortisona es cáncer, ¿no? Con Sinalar, era la línea, si no se cura con Sinalar es cáncer. ¿Hay algún comentario en la línea o en Santa Fe? No, hasta ahorita no. Yasmina, allá en Santa Fe, por favor. ¿Alguien algún comentario aquí? Si no es así, bueno, nosotros entregamos la sesión, les damos las gracias por su asistencia. El doctor cierra. Se quedaron pasmados, de veras, increíble caso. Son los casos de la ABC. Jóvenes, que tengan un buen día. Vamos a trabajar. Gracias. Muchísimas gracias. Sus constancias de participación, muchas gracias. Yasmín, sigue. Sí, gracias. Entonces, como mencionó el doctor Ash, se hará entrega a cada uno de los participantes en la presentación. La próxima semana tenemos el tema párpados, mirada holística de lo funcional a lo cosmético por la doctora Evalicia Murúa. Les recordamos el Congreso de Enfermedad Injerto contra Huésped que se va a llevar a cabo aquí en el hospital. Está aquí el QR para que lo puedan seguir. El Simposio Internacional de Cardiología y Medicina Interna
temas selectos se va a llevar a cabo en septiembre 24 de las 7 a las 4 de la tarde en observatorio, pero pueden también participar por Zoom. Les recordamos de las jornadas médicas del 29 de octubre al 2 de noviembre. Les invitamos a que participen, recordando que durante el evento vamos a tener presentaciones académicas para los médicos de Puerto Vallarta. Está aquí el QR y les invitamos a someter sus trabajos. El noveno curso internacional de reanimación cardiopulmonar en sala de partos, el 2 y 3 de octubre. Va a ser, también se va a llevar a cabo vía Zoom, el Summit de rinitis alérgica del 9 y 10 de octubre, aquí en el Campus Santa Fe. Y ponemos el QR para invitarlos también en la siguiente. Perdón, me faltó el aviso del funcionamiento de COFEPRIS de los diferentes consultorios. Les invitamos a que participen para poner sus consultorios en orden legalmente hablando. Y el QR para formulario para registro de cursos aquí en el ABC. Gracias.